Buenas tardes, mi nombre es Juan David Lugo Torres, estudiante activo de segundo semestre de Administración Pública y hoy vamos a solucionar los problemas del ACA de Estadística Descriptiva. Para empezar tenemos dos problemas. El A es el tratado estadístico para una variable discreta, mientras que el B es solucionar el tratado estadístico para una variable continua. Entonces, aquí comencemos con el primero. Entonces, lo que hice acá, una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños, de 80. La muestra estuvo por igual de número de niños en ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos en los niños fueron los siguientes, entonces nos muestran los datos. Lo que tenemos que hallar es caracterización de la información, la tabla de distribución de las frecuencias, presentar 5 interpretaciones según información de datos agrupados, graficar las frecuencias, calcular e interpretar las medidas de posición y calcular e interpretar las medidas de dispersión. Lo primero que hacemos es la caracterización de la información. Entonces aquí vayamos a Word y escribamos problema A. Entonces sabemos que la población de niños es niños de 5 a 12 años del barrio Las Ferias de Bogotá. Tenemos una muestra de 80 niños, los cuales 40 son niños y 40 son niñas. La variable es de tipo discreta porque los valores son enteros, ¿sí? Entonces por eso es una variable discreta. Y el tipo de variable es, perdón, la variable aquí sería el grado de aceptación del nuevo sabor. Ahí me confundí. O sea, sería la escala del 1 al 10. Y ahí sí el tipo de variable sería discreta, que sería que los valores son enteros. Y la escala de medición es ordinal, que se mide la aceptación. Ahora pasamos a la distribución de frecuencias. Entonces vamos aquí a organizar tipo la puntuación, la frecuencia acumulada, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Entonces, bueno, realizamos una tabla y aquí vamos a colocar puntuación, frecuencia acumulada, porcentajes y porcentaje acumulado. Entonces, puntuación, frecuencia acumulada, porcentaje y porcentaje acumulado. Entonces, bueno, en puntuación tenemos que la puntuación sería, digamos, sería puntuación 2 3 4 5 6 7 8 9 o 10, ¿sí? Lo que se hace en la frecuencia sería indicar cuántas veces aparece cada puntuación en el conjunto de datos. La frecuencia acumulada es la suma progresiva de las frecuencias
y sirve para entender cuántos datos están por debajo o igual a cierto valor. El porcentaje, pues ya sabemos que representa la frecuencia relativa en porcentaje y el acumulado es la suma progresiva de los porcentajes. Entonces aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de, de puntuación, ¿sí? Y aquí lo que hacemos es separar paso a paso cada dato. Y ahora lo que vamos a hacer es hallar la frecuencia de las puntuaciones. Entonces para la puntuación 2, según de lo que analicé, hay 8 de frecuencia y en porcentajes también tenemos un 8. Frecuencia, frecuencia, frecuencia. En frecuencia tenemos 8, en frecuencia acumulada también tenemos 8. En los porcentajes tenemos un 10% y en el acumulado tenemos 10.0. Para la puntuación 3 tenemos 4 de frecuencia acumulada pues la suma sería, sería 12. En porcentajes a mí me dio 5.0 y el acumulado sería el 15.0%. Para 4 tenemos de que sería una frecuencia de 8, de un acumulado de 20, llevamos 20 en total. En porcentajes también equivaldría a 10 y, y de porcentaje acumulado tendríamos un 25%. Para el dato número 5 tenemos de que también es una frecuencia de 8. El acumulado a mí me dio que es 28, la suma, vamos de 8 en 8 por el tema de la frecuencia. También nos dio un 10.0 de porcentaje y un 35.0 de porcentaje acumulado. En el sexto, puntuación 6, tenemos 16% 16 de frecuencia, una frecuencia acumulada de 44, 28 más 16, 44. Porcentaje tenemos 20 de porcentaje y de porcentaje acumulado tenemos 55.0%. Para la puntuación 7 tenemos 20 de frecuencia, un 64 de frecuencia acumulada, un porcentaje del 25.0 y un porcentaje acumulado de un 80.0%. ¿Por qué en el acumulado? Porque como dije, la suma progresiva de los porcentajes, lo que ayuda a identificar el percentil o la posición relativa de un valor dentro del conjunto de datos. Ahora vamos para la puntuación 8. Sería 10 de frecuencia acumulada sería 74, de porcentajes tendríamos 12.5 y de porcentaje acumulado tendríamos un 92.5%. Para el dato puntuación número 9 tenemos 2 de frecuencia. Frecuencia acumulada sería un 76. Porcentaje sería un 2.5 y un porcentaje acumulado del 95.0%. Y para la puntuación final, la 10 sería 4 de frecuencia, un acumulado del 80 que sería el total de todos los datos, un porcentaje de 5.0 y un porcentaje acumulado del 100%. Entonces ya tenemos la escala de medición. Perdón, ya tenemos como tal la tabla de distribución de frecuencias. Ahora lo que hacemos, bueno, según esto, las interpretaciones. Y basado en esto podemos decir de que la puntuación más frecuente es la 7.
La 7, que representa el 25% de la muestra. El 55 de los niños dieron una puntuación menor, 6 o menor. Solo un 5% de los niños otorgó una puntuación máxima de 10, o sea, la máxima. El 80% de los niños dieron puntuación de entre 7 o menor, lo que indica una tendencia claramente moderadamente positiva. La puntuación 9 fue la menor frecuente, em, con un solo 2,5% de la respuesta, ¿sí? Aquí 2,5 de porcentaje. Ahora seguimos para lo siguiente, que sería la tabla, bueno, ya presenta las 5 interpretaciones, listo. Gráfica las frecuencias. Las gráficas ya las tengo realizadas, se adjuntan en el documento Word PDF. Ahora sería calcular e interpretar las medidas de posición. Entonces volvamos acá. Lo que hacemos sería hallar la media, la mediana y la moda. Esto es bastante fácil porque, bueno, sabemos que la media es la suma de todos los valores del conjunto dividido en el número total. Entonces aquí hallamos rápidamente la suma de todos de todos los datos da 474. Y eso lo dividimos en 80. Entonces, para allá, la media sería, bueno, el resultado de esto sería de 5,93. Entonces ya tendríamos que sería aproximadamente 6, lo que indica que en promedio la aceptación del sabor es moderadamente alta. La media es ordenar los datos de menor a mayor. Se realizaron, o sea, del número menor hasta el número mayor. Una organización bastante fácil. Y lo que nos dio que la mediana es el número 6, que representa el valor central de la muestra. Y la moda son los datos que más se repiten, que sería el número 7. Entonces aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aproximadamente 27, que pues sería el número mayor. Entonces ya teniendo esto, pasaríamos a las medidas de dispersión, que sería la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartil. Entonces, bueno, para hallar la varianza, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sabemos que, bueno, la varianza tiene una fórmula y es esta. Es esta. X y menos tan elevado a 2 dividido en el número. Entonces, bueno, ya sabemos que la suma, que la suma de los datos es 474 y la media es 5,93. Ahora lo que hacemos es restar cada dato menos la media. Tipo 2 menos 5,93, 6 menos 5,93, 8 menos 5,93. ¿Listo? Y luego de hallar esto, lo elevamos al cuadrado. Entonces, los resultados fueron 15,45, 0,0049, 4,28, 1,14 y 3,74. La suma de las diferencias al cuadrado dio un total de 345,55. Entonces, eso lo dividimos en 80.
y esto daría 4.32. Entonces ya tendríamos la varianza, que sería de 4.32. Ahora vamos a hallar la desviación estándar, que básicamente es, como ya tenemos la varianza que es 4.33, la desviación estándar es básicamente colocar raíz cuadrada con la varianza, que sería 4.32. Y eso da 2,08. Esto sería la desviación estándar. Y ahora hallamos el rango intercuartil. Básicamente el rango intercuartil es I, Q, rango intercuartil es igual a cuartil 3 menos cuartil 1. Teniendo en cuenta esto, y el rango, bueno, el cuartil 1 es el percentil 25. El dato que está en el 25%, ¿sí? 25%. Y el cuartil 3 es el percentil 75, que el dato sería el 75%. Se calculan los porcentajes, que el percentil 25Q1 sería 4.75 y el percentil 75, que sería el cuartil 3, sería el 7. Entonces ponemos 7.0 menos 4.75. Esto da 2.25. Entonces, este sería el rango intercuartil, 2.25. Entonces ya tenemos la varianza, que es 4.32, rango intercuartílico, 2.25, y desviación estándar, 2.8. Lo que sigue es, bueno, lo que seguiría, calcular e interpretar medidas de dispersión. ¿Listo? Entonces, esta sería la solución para el primer problema. Listo, entonces ahora vamos al problema 2, que sería el siguiente. Dice así: los datos siguientes son los números de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días hábiles. Entonces nos muestra la gráfica y ahora nos toca crear una tabla de distribución de frecuencia de los datos recolectados de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 20 días hábiles. También se halla la caracterización de la información, la tabla de distribución de frecuencias, presentar las 5 interpretaciones, la gráfica de las frecuencias que se adjuntan en el documento Word PDF, calcular e interpretar las medidas de posición, calcular e interpretar las medidas de dispersión. Entonces, bueno, comencemos. Lo primero que dice es caracterización de la información. Entonces, según esto, bueno, tenemos el ejercicio B. Número total de datos, que sería de 160 por los días hábiles. Valor mínimo que se vio fue de 41 y el valor máximo fue de 78. Entonces aquí vemos el valor mínimo es 41 y el valor máximo es 78. ¿Listo? Entonces esos son los primeros datos de caracterización. Y pues, bueno, y el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Sería 78 menos 41, que equivaldría a 37. A 37. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a determinar el número de clases. Para esto es recomendable utilizar las reglas de Sturges, que sería K es igual a 1
más 1 más 3.22 logaritmo de n. Entonces lo que nos da que sería 1 más 3.322 por 2.2. Esto equivaldría, perdón, esto equivaldría a 8.31. O sea, redondeemos esto a 9 clases, ¿sí? 9 clases. Approach 9 clases. Ahora vamos a hallar la amplitud. La amplitud de clase. Que sería R sobre K. Entonces esto sería, R sería, pues, el rango, que sería 37, dividido en K, que sería el número de clases, que sería 9. Esto da aproximadamente 4.11. Entonces esta sería la amplitud de la clase. Ahora, o sea, aproximadamente podemos poner aproximadamente 5, ¿sí? Ahora vamos a construir los intervalos de clase. Entonces, pues se inicia desde el 41, que es el mínimo, y sumamos a la amplitud 5, ¿sí? Porque la amplitud, pues, equivaldría a 5. Entonces aquí ponemos clase, aquí ya están las 9, y los intervalos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos todas las clases. Ahora lo que hacemos es comenzar de 41, que es el valor mínimo, más intervalo de 45 para el 1. Para el 2 sería el 45 al 49. Para el 3 sería el 49 al 53. Para el 4 sería el 53 al 57. El 5 del 57 para el 62. El 6 del intervalo 62 al 66. El intervalo 7, 66, perdón, la clase 7, intervalo 66 al 70. Y intervalo del 70 al 74. Y por último, clase 9, intervalo 74 al 78. 78. Entonces ya tendríamos la clase con los intervalos de cada uno. Ahora lo que hacemos sería contar la frecuencia absoluta. Para eso tenemos esta, o sea, contamos cuántos datos hay en cada intervalo. Entonces aquí ponemos clase, el intervalo, y la frecuencia absoluta. Ah, perdón, el intervalo y la frecuencia absoluta. Lo podemos poner acá mismo, en esta misma tabla. Sería colocar, lo único que se le colocaría sería la frecuencia absoluta. Entonces para la clase 1 tenemos que 7, porque yo ya lo había analizado, para no alargarnos tanto. Esta sería 19, esta sería 30, 41, 32, 12, 2 y 5. Un total pues de 160, o sea, de total de datos, porque es el número de veces que aparece cada valor en el conjunto de datos. Entonces, en la tabla que nos mostraron al principio, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos ya la frecuencia absoluta, y ahora hallamos la frecuencia relativa y acumulada. Entonces, para esto, la frecuencia relativa y acumulada, tenemos ya la acumulada, sería la relativa, que sería
dividir la frecuencia absoluta, que en este caso pues la llamo, ¿sí? Entonces espere, solucionemos aquí para que nos dé frecuencia absoluta, perdón, frecuencia relativa. Estoy haciendo los cálculos para que quede bien. Entonces, como sabemos, la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta sobre el total de los datos. Entonces tendríamos que la frecuencia relativa em, indica la proporción de cada valor con respecto al total de datos, ¿sí? Entonces, pues estoy hallando acá en la calculadora cuánto daría frecuencia relativa porque no me está dando. Tendríamos de frecuencia relativa 0.0255, 0.0255, para el número 56 sería 0.0191, el 63 sería 0.0510, para el 52 0.03382, para el 41 0.0064, para el 57 0.0446. Entonces, como vemos, estos son algunos de las frecuencias relativas. Y ahora lo que vamos a hallar entonces sería lo siguiente. Ubiquemos mejor entonces en esta tabla, para aclarar todo, la frecuencia absoluta, la relativa y la acumulada. Entonces ponemos acá frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada. Entonces tenemos de aquí tengo intervalos, frecuencia. Aquí pues tenemos los intervalos, que serían 41, 45. Entonces la frecuencia absoluta sería 7 y la frecuencia relativa sería 0.04375. Sería esta. Y la acumulada sería el 7. Aquí para clase 2 el intervalo es 45, 49. La frecuencia absoluta sería 12. La frecuencia relativa sería 0.07500. Y la acumulada sería el 19. Para el 3 tenemos intervalo de 49, 53. Una absoluta de 19. Una relativa de 0.11875 y el acumulado de 38. Para el 4 tenemos 53 de intervalo, 57, una absoluta de 30, ponemos 30, una relativa de 0.18750 y una acumulada de 68.
Aquí para clase 5 tenemos 57 de intervalo, 57, 62, un absoluto, un absoluto de 41, relativo de 0.25625 y una acumulada de 141. Perdón, de 109. Ahora vamos al intervalo 62, 66. Entonces frecuencia absoluta de 32. Relativa, esta es fácil, 0.0, perdón, así. Y una acumulada de 141. Ahora vamos intervalos 66, 66, 70, con una frecuencia absoluta de 12, una relativa de 0.07500 y una acumulada de 153. Ahora vamos con el intervalo 70, 74, con una frecuencia absoluta de 2, una relativa de 0.01250 y una acumulada de 155. Y la última sería 74, 78. Frecuencia absoluta 5, relativa 0.03125 y una acumulada de 160. Entonces ya tendríamos aquí la tabla. Lo que ahora lo que ahora haremos sería hallar la mediana. Entonces, bueno, ya sabemos que la mediana sería el total de datos, 160 dividido en 2 daría 80. Entonces la frecuencia acumulada 80 se alcanza en la clase 57, 62. Y la mediana sería 57 más 80, 80 menos 68, 68 sobre 41. Esto daría 58.46. Y la moda sería lo mismo, 57 más 11 sobre 11 más 9, que sería el dato 1 más el dato 2 por 5. Esto daría una moda del 59.75, aproximadamente 60. Luego de esto vamos a las medidas de dispersión, que sería la varianza. Aquí la varianza nos dio como resultado 51.59. Teniendo en cuenta la varianza, procedemos a realizar la desviación estándar, que eso es la raíz cuadrada de 51.59. Como resultado, espera, como resultado nos daría 7.18. Entonces, 7.18 de desviación estándar y el rango intercuartil. Entonces, tendríamos que sabemos que es Q3 menos Q1, como lo dije anteriormente.
Y entonces que el Q1 sería el percentil 25, que el dato es que está en el 25%, y el Q3 el percentil 75, que el dato que sería el 75%. Entonces, restamos 7,0 menos 4,75 y como resultado del rango intercuartílico sería de 2,25. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya tendríamos em, la varianza, la desviación estándar, rango intercuartil, y ya sabemos que el rango es 78 menos 41, que es igual a 37. Entonces, calcular e interpretar medidas de dispersión. Entonces, este sería como tal todo el resultado paso a paso para llegar a esta conclusión de medidas de dispersión. Entonces, como resumen final sería media 58,22, la mediana 58,46, la moda 59,75, la varianza 51,59, la desviación estándar 7,18 y el rango 37. Porque pues 37 sería 78, número máximo menos el mínimo, 41 igual a 37. Entonces esto sería hasta acá. Muchísimas gracias.